Hola a todos, saludos cordiales, bienvenidas, bienvenidos. Qué gusto poderlos acompañar en un nuevo episodio de Hablemos de Floricultura, el programa diseñado por Expoflores para conocer, para explorar, para inteligenciarnos, para aprender sobre el maravilloso mundo de las flores. En esta tercera temporada, como siempre recalco, a diferencia de las temporadas anteriores, nosotros hemos implementado este formato de podcast con audio y video para que ustedes obviamente puedan disfrutar de los contenidos que generamos cada semana y por supuesto conocer cada uno de estos aportes de nuestros invitados que nos permiten interiorizarnos sobre lo que significa el sector florícola de nuestro país. Este proyecto además, como cada jornada, siempre agradecemos el apoyo de Yara Ecuador y de Impropac. Hoy hablaremos sobre la certificación Flora Ecuador, un sello que representa calidad, sostenibilidad y compromiso con este sector. De hecho, en las temporadas anteriores ha sido un tema que también lo hemos abordado, hemos insistido a profundidad sobre lo que significa la certificación con el equipo de Expoflores y obviamente para motivar a aquellas fincas que todavía no han accedido a esa certificación a cumplir con los pasos, con obviamente el respaldo y la asesoría de Expoflores. Nos acompaña en esta jornada Diego Ucros, quien es el fundador y gerente general de Rose Amor. No sé si pronuncio bien, ¿Rose o Rose? ¿Cómo le va, Diego? Bienvenido. No, Rose Amor, por supuesto. Rose Amor. Sí. Digo, vayan a decir que estoy pronunciando en inglés. Muchas gracias. Qué gusto, Diego. Además, Diego es presidente de la Comisión de Flora Ecuador. Y como cada jornada, el valiosísimo aporte de Andrea Contreras, coordinadora gremial de Expoflores. André, bienvenida. Hola Fabricio, Diego, qué gusto poder conversar sobre nuestra certificación Flora Ecuador el día de hoy. Pongamos otra vez el contexto, más allá de que ya lo hemos hablado, pero obviamente, mientras abundemos en información, yo creo que hay que insistir. ¿Qué es la certificación primero y qué es la certificación Flora Ecuador, Andrea? Una certificación es un reconocimiento, sí. En este caso, la certificación Flora Ecuador es una certificación de carácter privado diseñada para el productor floricultor, que ya lleva más de 20 años en el mercado. Es realmente un gran compromiso que la asociación ha realizado durante los últimos años, porque nuestra certificación busca estandarizar los procesos de cumplimiento legal, técnico, en las fincas que producen flores en el Ecuador. Si es que lo vemos desde el punto de vista práctico, cuando tú vas al banco a obtener un crédito, por ejemplo, me gusta utilizar ese ejemplo. El banco te dice, mira, aquí están todos los requisitos que tú necesitas para obtener tu crédito, tu cédula, tu papeleta, una carta del agua y demás. Cuando tú cumples todos los requisitos del banco, evalúa todos los documentos, claro, y te entrega el crédito. Funciona exactamente igual en las certificaciones y también en Flora Ecuador. ¿Qué es lo que debe entregar el agricultor interesado, el floricultor interesado en acceder a la certificación? Exacto, tú necesitas cumplir con 3 dimensiones y con 3 tipos de requisitos. Necesitas cumplir con requisitos de carácter documental, necesitas cumplir con requisitos de carácter un poco más procedimental, es decir, cumplir con ciertos procedimientos, y necesitas una revisión o verificación en campo para saber que hay procesos que los estás haciendo de la manera correcta. ¿En qué dimensiones? En la dimensión ambiental, en la dimensión social y en la dimensión de buenas prácticas agrícolas. Entonces, todos estos requisitos, que Flora Ecuador tiene 195, no todos son aplicables para todas las condiciones de las fincas. Hay fincas que les aplican 100, hay fincas a las que les aplican 50. O sea, depende de la particularidad de cada finca. Sí, esa es la ventaja de nuestra certificación. No es que hay un proceso estándar para todos. Correcto. Es un criterio base, ¿ya? Tienes 195 criterios bases, pero depende de las condiciones de tu finca para saber qué aplica y qué no aplica. Esa es la ventaja y el beneficio, que nuestra certificación es ajustable al pequeño productor que tiene 1000 metros cuadrados, porque hemos logrado certificar fincas de 3000 metros, hasta fincas que tienen 120 hectáreas. ¿Por qué? Porque la certificación Flora Ecuador se enmarca en el cumplimiento normativo de nuestro país. Hay ciertos requisitos que son exigidos a nivel internacional que también los ajustamos siempre y cuando sean adaptados a las condiciones y realidad de nuestro país. Esa es la diferencia de Flora Ecuador con otras certificaciones. Correcto, y eso me permite a nuestro invitado, a Diego Ucros, lo vuelvo a mencionar. Él es además de gerente general de Rose Amor, es presidente de la Comisión Flora Ecuador. ¿Qué significa para usted, como cabeza de esa comisión, liderar una finca certificada Flora Ecuador? Bueno,
Yo creo, y un poquito complementando lo que dice Andrea, uno, consideramos más Florecuador como un sistema de gestión importante para las fincas. Es cierto, hace más de 20 años iniciamos esto y no sabíamos muy bien por dónde. O sea, hace 20 años pensaron ya en la certificación. Hace más de 20 años ha venido en la floricultura, y no solamente en Ecuador, sino en Colombia y Ecuador, una serie de, sobre todo, de inquietudes de los mercados externos, en el sentido de si laboralmente, ambientalmente, en el uso de agroquímicos, los llamados países del tercer mundo, hacemos o no hacemos las cosas bien. Entonces surge un poco en términos de decir a los mercados, vea que sí se hacen y venga y nos organizamos. Sin embargo, en un principio eso empezó como un fenómeno exógeno donde, ¿por qué me van a creer a mí si soy Ecuador o si soy Colombia, lo que sea, que lo que estoy diciendo es verdad? Solamente le creemos a alguien que venga de Estados Unidos o de Europa, y puede que lo haya hecho bien o puede que lo haya hecho mal, pero el tema, como en muchas de las cosas que pasan en la floricultura, es decir, ¿sabe qué? Somos mayorcitos de edad y podemos hacer todo un cumplimiento, una gestión de cumplimiento en los espacios que ha indicado Andrea, y con el propósito de cumplir parámetros locales o condiciones locales, y también con llegar y empatarnos con algunas internacionales, pero que sean ya no el que nos imponen porque sí, sino porque es el que nos interesa para llegar a ciertos mercados. Al principio, y esta pregunta no la hacíamos, era un tema más de decir, venga, que esto va a servir es para nosotros internamente en el país, decir que estamos haciendo las cosas bien, más para municipios, autoridades nacionales, pero ya existen una serie de mecanismos donde nos acoplamos a entidades europeas, norteamericanas, donde decimos, ok, usted quiere esto, venga, y vamos de la mano y hacemos una planeación seria y una auditoría de terceros independientes para darle validez al proceso. ¿Y qué ha cambiado a lo largo de más de 2 décadas, Diego? Es decir, usted nos dice que esto fue concebido hace más de 20 años. Empezaron no necesariamente como una obligación, ni mucho menos, sino por un tema de convicción. Y hoy, obviamente, han transitado más de 2 décadas. Pero, ¿qué ha ocurrido en esos 20 años? Que no ha ocurrido, más bien. Han ocurrido miles y miles de cosas. Yo creo que la primera es tomar conciencia completa en el sentido que los temas laborales, ambientales, no son un juego. También entraba al tablero temas como, lo pensábamos, oiga, me tengo una certificación, no voy a tener una oportunidad comercial. No necesariamente. Es decir, cuándo sí o cuándo no, cuando un comprador compra solo por precio y cuando realmente le interesa lo que hay detrás de un producto, que es mucho el mensaje que queremos vender. No es una flor, está bien, hay un mensaje, hay gente, hay ambiente, hay normativas locales. Le damos mucha importancia a la normativa local porque a veces nos quisieran juzgar con normativas de otros países y le decimos, ve, esa tal vez no, o esa tal vez sí. Entonces, yo sí creo que hay una madurez, lo que ha cambiado es que hay una madurez de la industria, hay cantidad de gente que ha venido entrando, de nuevas generaciones, nuevas tecnologías, nuevos grupos, donde han hecho que esta industria ya requiera tener unos parámetros mucho más formales. Pero en un primer momento se encontraron con resistencia de las fincas. Con desinterés, tal vez, más que resistencia, y con un poquito de despiste de para qué, más que otras cosas. También, por supuesto, en el momento donde se empiezan a ordenar las cosas, y en muchas de las cosas es simplemente
cumplir la legislación nacional. Afortunadamente esa no era la generalidad, pero sí, y como para qué. Pero eso tiene sentido de nuevo. Entonces sí, yo empleo formalmente, afilio al Seguro Social, pago las horas extras, entrego las dotaciones, doy las vacaciones, y eso es lo mínimo. Porque esas son las reglas del juego. Exacto, eso es decir, esos son los beneficios de ley que hay que cumplir. Ley, y que hay que cumplirlos, y hay que cumplirlos, punto. Eso no es negociable. No, correcto. Sí. Andrea, ¿cuánto tiempo tienes tú en el sector? Casi 10 años. Ya, y en esos 10 años, porque hemos hablado con Andrea Contreras en varias ocasiones sobre este tema, y decía Diego que en un primer momento no hubo resistencia, o no se encontró con resistencia, sino con desinterés. En esta década que Andrea Contreras tiene en el sector, ¿se ha encontrado con ese desinterés o más bien la cosa ya está encaminada? Mira, cuando yo inicié aquí en Expo Flores, afortunadamente empecé como auditora de la certificación Florecuador. Yo apoyaba a las fincas a verificar el cumplimiento de Florecuador y un poco entendía por dónde iba el tema de el cumplimiento o no cumplimiento de uno u otro requisito, y pues ahí sí encuentras como el por qué, ¿no? El para qué tengo que tener este producto en estas condiciones, o por qué tengo que guardar los agroquímicos de esta manera. Entonces, creo que con el tiempo, lo bueno o el beneficio de la certificación Florecuador, que hoy en día ya, como mencionó Diego, ya no es una certificación simple, es un sistema de gestión, vimos muchas oportunidades para que esto no sea una camisa de fuerza, porque la certificación no tiene que ser una camisa de fuerza, no tiene que ser algo obligatorio, tiene que ser algo que te genere valor agregado, y ahí está el éxito de la certificación Florecuador. Que sí genera valor agregado. Que te da valor agregado. Es decir, si yo tengo que implementar un requisito, ¿por qué tengo que implementar un requisito? Y te voy a poner algo sencillo. Cuando tú registras el consumo de fertilizantes o de agroquímicos, lo haces primero desde el punto de vista técnico, porque sabes que tienes que aplicar exactamente una dosis. Cuando tú no registras, no tienes control del proceso. Y como no tienes control, no sabes cuánto estás utilizando. Y cuando tú empiezas a registrar, te das cuenta que eres eficiente con el uso de tu recurso. Es decir, te estás ahorrando dinero. Entonces, mira, el solo hecho de tener un registro, que para mí era un tema de tiempo, hoy me doy cuenta que me está ahorrando dinero, porque puedo tener control sobre un proceso importantísimo, que antes no lo veía. Entonces, Florecuador ha empezado a evaluar requisitos en cada actualización en ese sentido, de ir revisando, oye, este requisito me sirve para ser una mejor empresa, me sirve para ahorrarme dinero, me sirve para cumplir con temas sí normativos, pero también ser eficiente en el uso de recursos, sí. Entonces, los voy integrando a mi modelo de gestión, a mi modelo productivo, y me vuelvo eficiente. Entonces, cuando las fincas ven ese beneficio, dicen, oye, sí me interesa la certificación, porque es cierto lo que dice Diego. Entonces ya no hay ese desinterés ahora. Ya no hay. Porque que tal vez hace más de 20 años sí lo hubo. Correcto, porque ves el valor agregado. Porque ahora no es solo el cumplir porque un cliente me pide, ahora es el cumplir porque sé que me va a ayudar internamente en mis procesos, en mi gestión, y sí, económicamente también lo va a hacer. Diego, y si estamos entonces, con base a lo que dice Andrea, en los beneficios más tangibles para aquella finca que se certifica, que accede a esta certificación de Florecuador, y en el caso de Rose Amor, ¿cómo ustedes han logrado evolucionar con esa certificación? Bueno, lo primero es que pasamos a ser formalmente del grupo de agricultura que cumple toda una serie de parámetros, lo cual es demostrable. No porque yo lo diga, sino porque está debidamente justificado por unos procesos. Y también, y hago un pequeño paréntesis, porque suele suceder con este tipo de sistemas de gestiones que se vuelven tan complicados y se inventan la versión 1, 2, 80, 1028, que ya es imposible estar haciendo el seguimiento en el día a día. Hay una parte filosófica importante, y es mantenerlo dentro de unos parámetros normales, aplicables, que bien a la vez están acreditando los procesos que estamos haciendo, pero también dando el valor agregado a la finca en casos como el que dice Andrea, decir, oiga, ¿estoy utilizando bien este agroquímico? Si en las rotaciones que me salen sí me sirvió
para realmente el manejo de la plaga y no simplemente lo estoy poniendo porque fue el que me recomendó el vendedor del almacén y póngale esto, sin saber qué es, ¿no? Yo creo que a usted le ha pasado, no hay nada peor que cuando usted va a una tiendita, digamos Tumbaco, digo porque por ahí vivo, y va pasando el jardinero y le dice, oiga, tengo esta manchita, y le venden una cantidad de productos que son realmente una porquería, perdónenme la palabra, y uno va cayendo de una manera ingenua en esto. Le venden productos que no son para lo que están indicados, que tienen niveles toxicológicos importantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces simplemente nos da a todo el grupo una información transparente y clara. También este es otro de las anécdotas, uno de los principales problemas que teníamos en las aplicaciones es que la gente saliera de los invernaderos, porque la prioridad, mientras fumigo, era salir rápido. Ahora la prioridad es que la persona esté protegida y que tenga un tiempo de reingreso y que no tenga problemas de intoxicaciones. Y los mismos reportes médicos de las fincas dicen, los reportes de intoxicaciones hace 20 años y los niños que nacían con 3 cabezas y no sé qué, era lo que se hablaba comúnmente en el medio de los trabajadores. Ahora no. ¿Por qué? Porque la misma gente sabe por qué está haciendo ese tipo de prácticas. ¿Cómo perciben? A ver, ustedes producen la flor y ¿hacia dónde la exportan? ¿Qué mercados? Hasta todas partes. En nuestro caso específicamente son 40 países. Ah, mira usted. Sí, así es. Tremendo. Oiga, ¿cómo perciben esos mercados, esos 40 países? ¿Cómo perciben el sello Flor Ecuador, el caso tangible de ustedes? Yo creo que falta mucho todavía y precisamente ahí viene la parte de con qué tipo de reconocimientos internacionales y alianzas con personas que trabajan, entidades que trabajan en el mismo sentido, nos podemos unir. Hay, en términos generales, grupos de países que aprecian más los temas de certificación y uno dice, oígame, parecen los europeos, ¿no? El europeo tiene una mayor sensibilidad, pero no toda Europa, es diferente la percepción que hay en Holanda que la que hay en Italia o la que hay en Francia, o los usos de plásticos también cambian. O en los mismos Estados Unidos, aunque en general hay una menor valoración, también hay corrientes muy fuertes y supermercados y cadenas comerciales que realmente cobran un mayor precio del producto porque hay toda una historia socioambiental detrás. Y ahí me permite también hacerle la misma pregunta a Andrea. Esta percepción que genera la certificación Flor Ecuador en los mercados internacionales, hay unas reacciones importantes, valiosas, se vuelve mucho más atractiva la flor ecuatoriana. La flor ecuatoriana, por su calidad, es atractiva siempre. Eso creo que no. Pero hemos convenido que la certificación le da este valor agregado que hemos hablado, ¿no? Sí, como menciona Diego, lamentablemente, bueno, si tú ves, por ejemplo, en una plataforma de certificaciones, hay alrededor de 2.600 certificaciones para floricultura. Imagínate, 2.600. Entonces, cuando tú vas a un mercado o vas a un supermercado americano, por ejemplo, ellos tienen sus propias condiciones. Dicen, sí, Flor Ecuador lindo, pero no, yo quiero mi certificación diseñada por mí. Entonces, es súper complejo como empezar a competir con diseños propios de los clientes o de los mercados, que ellos diseñan sus certificaciones o usan una referente y diferente. Yo creo que en ese sentido Flor Ecuador no ha tenido tanto enfoque hacia el tema internacional porque nuestro enfoque ha sido muy local en el sentido de estandarizar los procesos hacia todos y realmente constituir una certificación de sostenibilidad. Cuando yo menciono sostenibilidad me refiero a que sea aplicable a todo nivel. Tú tienes certificaciones hoy en día para floricultura que son inalcanzables para el pequeño productor. Entonces, si él quisiera exportar, no puede hacerlo por su cuenta porque son certificaciones que te demandan
te voy a poner un promedio, $10,000 de inversión, solo para manejar procedimientos. ¿Y de qué te sirve si a la final no te está generando un valor agregado? Es una obligación, no te sirve de nada. Florecuador, en cambio, tiene otro objetivo y otro sentido. Oiga, estandaricemos su proceso porque esto le va a ayudar a ser mejor, porque esto nos va a dar formalidad como sector, porque esto va a hacer que disminuyas las plagas y enfermedades de tu cultivo y no vamos a llegar con plagas a destino, por ejemplo. Ese es el enfoque que tiene Florecuador. Y por eso es que la certificación no solo es el esquema como tal, sino ha ido implementando herramientas que tal vez más adelante lo podemos ir detallando. Ha ido implementando estas herramientas que te permiten tener trazabilidad de mucho de tu gestión y empezar a enfocarte ya en acciones tangibles a nivel social. Por Eso de las herramientas te voy a comprometer para el siguiente episodio. ¿Seguro? Que también lo vamos a tener a Diego. Diego, ¿por qué? Y pregunto, ¿la certificación es esencial para que la flor ecuatoriana pueda ser exportada a determinados destinos? O sea, ¿el comprador en destino exige esa certificación? Yo creo que cada vez más. Ya estamos en una parte de esa transición y como lo decíamos hace un momento, en términos promedio, porque esto no es definitivo, el comprador europeo la pide más, el del norte de Europa pide más, no solo en flores, en comida, en ropa, etcétera, etcétera. Quiere saber de dónde viene ese producto y cómo fue producido. Pero los otros mercados, en el mismo Europa hay toda una normativa comunitaria para el 2030 que va a ser mucho más restrictiva en ese sentido, rigurosa en ese sentido, muchísimo más rigurosa, y nosotros también estamos, entre comillas, aprovechando la oportunidad para internacionalizar y asociarnos con entidades que están trabajando ese tema y hacer sinergias. Entonces, en ese momento ya tiene mucho más sentido y creemos que llega un momento, restricciones en cierto tipo de compradores donde dicen si usted no hace esto, esto y esto, simplemente su producto no entra. Yo creo que es fuera de lo que pensemos cada uno, es un seguro de vida del negocio en el mediano plazo, corto y mediano. Y aquellos que no accedan a la certificación se están quedando a la saga. Se quedan a la saga. Sí. Ya no son atractivos para los compradores extranjeros. Simplemente no lo son. Así de sencillo. O sea, entonces ya termina siendo o va a terminar siendo una obligación. O sea, si no lo haces, simplemente no eres atractivo. Exactamente. O terminas en manos de una serie de intermediarios donde vas a perder muchísimo precio y muchísima identidad del producto. Ahora, yo insisto, con André hemos hablado de esto varias veces. ¿Es una sola certificación? ¿Son varias? ¿Y cuál es la diferencia de Florecuador? Son varias. Te decía, alrededor de 2.600 certificaciones solo para floricultura. Tienes algunas, muchísimas. La Unión Europea es la que más, los clientes que mayor demanda de certificaciones tienen a nivel de sostenibilidad. Hay muchas certificaciones que se enfocan en las 3 dimensiones de sostenibilidad, que son ambiente, economía y sociedad, ¿no es cierto? Hay certificaciones que se enfocan más o tienden más hacia el tema ambiental, otras que tienden más hacia el tema social, por ejemplo, Rainforest es una de esas, y tienes otras certificaciones que se enfocan más en el tema económico de buenas prácticas agrícolas como Global Gap, por ejemplo. Florecuador integra las 3. Florecuador es un modelo que con la normativa local y con requisitos internacionales integra las 3 dimensiones de la sostenibilidad. Eso es lo que le da un poco de mayor valor agregado. Entonces, cuando tú quieres, por ejemplo, obtener una certificación más orientada al tema ambiental, siempre utilizan Florecuador como base, porque Florecuador tiene todo. Y a partir de nuestra certificación, implementas uno u otro requisito y ya puedes cumplir con otras certificaciones. Esa es la ventaja de Florecuador, que tienes el complemento perfecto para iniciar una base muy sólida y a partir de esa, pues ya puedes tú desarrollar otros requisitos para alcanzar certificaciones que pueden ser un poco más complejas, digamos, a nivel de exigencia. ¿Por qué? Porque no están amparadas en la ley ecuatoriana. Nuestra ley es súper fuerte, Fabricio, tú lo conoces, a nivel social, a nivel laboral, a nivel ambiental, son súper fuertes. Solo hablemos del salario mínimo. El salario base unificado. Ajá, que le conocen internacionalmente como el living wage, por ejemplo. A comparación de nuestros países competidores como Kenia, Etiopía o Colombia,
Ecuador cumple, y cumple muy bien con el living wage. Los otros países no cumplen. Entonces, solo ahí ya tienes una Ahí idea tenemos una ventaja muy grande de que nosotros cumplimos con esos requisitos. Por eso es que los integramos a Florecuador. Pero hay certificaciones que te exigen más allá de lo que te exige la ley local. Por ejemplo, 21 días de descanso, cuando aquí la base son 15, hablando de vacaciones. Tú entras con 21 días. Entonces, operativamente, en tema financiero, eso incrementa el costo de tu operación. Cuando tú aplicas estas certificaciones internacionales que no están amparadas en lo que te dice la ley. Y ahí depende mucho de la organización, si es una relación costo-beneficio que convenga tener o no un nivel de certificación en el que te exigen parámetros fuera de lo que te exige la legislación nacional. En resumen, entonces, la Florecuador es una certificación que de alguna manera abarca conceptualmente a todas las otras certificaciones. Es la más completa. Sí, usando la normativa local. Local, sí, así es. Correcto. Nosotros estamos muy aterrizados a lo que te exigen en el Ecuador, porque debería siempre el enfoque de las certificaciones ser a nivel de país, no a nivel de exigencia internacional, sino a nivel de país, porque cada país tiene su realidad. Diego, justamente en ese sentido, sobre la diferencia de Florecuador con otras certificaciones, ustedes en Rose Amor han trabajado solo con la certificación Florecuador. No, hemos pasado, yo creo que como muchos, por varias y algunas más orientadas hacia el tema técnico, otras hacia el tema social. Hemos pasado por varias y fuera de este tipo de certificaciones hay otras que tienen que ver y que son fundamentales para un país como Ecuador actualmente, que son las de prevención de contaminación en la carga. Y eso es un capítulo completamente aparte. Pero sí soy absoluto defensor de algo que permanezca en el tiempo y algo que sea reconocido, porque esas varias, y no voy a mencionar aquí los nombres, han sido como montañas rusas, suben como Alka-Seltzer y bajan rápidamente, porque o son muy difíciles de hacer, o porque los mercados no las aceptan, o porque se han convertido en clubs muy de un grupito muy pequeño para lograr alguna ventaja de mercado. Entonces sí creo que es un paso adicional y hay que, y lo tenemos bastante en Florecuador, universalizar el acceso a este tipo de certificaciones. No nos importa si el cultivador tiene 500 metros o tiene 120 hectáreas, puede certificarse. Simplemente hay que cumplir una serie de requisitos y en la medida que seamos más productores, pues tenemos mucho más fuerza en eso. Correcto. Hay algunos temas que se quedan y se van a quedar para el siguiente episodio de Hablemos de Floricultura con nuestros invitados, hablando sobre esta herramienta, la certificación, que abre puertas y consolida la confianza en los mercados. A mí me ha encantado, sobre todo la experiencia que nos ha mencionado Diego, sobre hace más de 2 décadas cómo empezó esto, y me decía, no necesariamente hubo resistencia, sino desinterés. Hoy, en cambio, Andrea nos ha confirmado que ya no existe ese desinterés, sino que hay un interés, porque obviamente termina siendo muy atractivo la necesidad de la certificación. Diego, muchas graras. Nos vemos en el siguiente episodio. Andrea, muchas gracias. Tanto a Diego y a Andrea por esta visión, y les esperamos la próxima semana. Les invitamos además a seguir Hablemos de Floricultura a través de nuestras redes sociales. Nos ubican como Expoflores. Este podcast ustedes lo pueden observar en Spotify y también en YouTube. Soy Fabricio Vela. Un abrazo.